Es el tiempo, este es el momento. Lo que soñé, por lo que esperé, en mi mirada se refleja el anhelo de algún día brillar, ese día llegar. Mi sueño está vivo, siempre hay un camino, es el momento, es el tiempo del potrero al Maracaná. Yo lo quería y lo quiero, pero eso me hacía tener rabia. Él venía, aunque sea un papel que esté por ahí, estuviera. Camilo jugaba hasta con los muñecos a patadas. Con todo, él cogía las ollas a patadas. Y él aquí a jugar, con pelotas, la pared era llena de pelotazos. Él siempre tuvo esa virtud de jugar. Y empezó a tener de 3 años pelotitas chiquitas, con eso para acá, para allá, para aquí, todo para allá. Todo cada tener cuidado que no se vuela por la escalera. Él le gustaba jugar, entonces que jugara a su pelota, porque pues no dejarlo en la calle, prefería dejarlo aquí en la casa. Entonces, se dedicó y hay un dicho, el que persevera alcanza. Y llegó. Él nace aquí en el barrio Cundinamarca y estuvimos aquí más o menos hasta los 4 años, luego ya nos trasladamos a otra unidad y su niñez la hizo aquí en la unidad residencial con seguros. En el barrio Cundinamarca, un barrio histórico de Bogotá, se empezó a escribir hace 25 años la historia del arquero bogotano Camilo Andrés Vargas, el protagonista de nuestro capítulo de hoy en Del Potrero al Maracaná. Siento felicidad, porque yo le pido a mi Dios de que le vaya bien, que no les pase ni que le peguen a alguien. Claro que él no tiene mucho roce con los jugadores, él no. Pero sí él solo caer mal o algo. Aquí en nuestro grupo familiar es muy unido. El nieto de las señoras Aura María Jiménez de Gil y Flor de Vargas, fundadoras de este barrio creado hace más de 70 años, empezó a forjar su sueño de ser futbolista, soportado en la unión de una tradicional familia bogotana. Él desde chiquitico lo llevaban, Nubia, ¿dónde está Nubia? Venían y me la preguntaban, ¿no? En los potreros, le decía yo. Nosotros íbamos siempre a verlo jugar a él, mis hijos mayores, mi señora, ese sí iba mi mamá, llevamos a mi suegra. Ella iba y lo sacaba del colegio y llévelo al potrero a entrenar desde chiquito. Y siempre lo apoyamos, siempre lo hemos apoyado. Siempre estamos el uno para apoyar al otro. Nos escribimos seguido, así no nos podamos ver. Y fundamental para nosotros es reunirnos los fines de semana en cualquiera de nuestras casas, compartir en familia, almorzar juntos, reír, ver partidos de fútbol. Había un calor por parte de la familia, un acompañamiento, la mamá, el papá, por todo lado. Los papeles de la familia, que son como los que están en ese acompañamiento del proceso de desarrollo, aprendizaje de él, estuvieron siempre, siempre de la mano. En la cancha del barrio Cundinamarca, en el centro de Bogotá, muy pequeño, Camilo Andrés Vargas Gil se iniciaba en el fútbol. Él acompañaba a su padre a jugar los campeonatos del barrio. Él jugaba con los muchachos sábados y domingos, era allá, porque nosotros íbamos a jugar, entonces él jugaba también ahí con los pelados. Toda la familia sí jugábamos ahí en el parque. Él nos veía jugar y de paso jugaba él.
Él llegó a Maracaneiros a los 7 años. Cuando Camilo estaba en la primaria, su profesor de educación física, Rubert Díaz, decidió llevarlo a la escuela de fútbol Maracaneiros, que en aquella época entrenaba en estas canchas del Parque del Salitre. A Maracaneiros, Camilo llegó a jugar como delantero. Él empieza a jugar su fútbol en el colegio, de aquí de la unidad donde nosotros vivimos. Y ahí había un profesor llamado Rubert Díaz, el cual lo vio jugar. Empezamos a hacer educación física y le gustaba mucho el microfútbol. Buen jugador de microfútbol, con una talla superior a los del curso. Cuando le veo las características que él tiene, decido llevarlo a un club que se llama Los Ángeles a jugar un partido amistoso. Y la sensación... Y le manifestó a mi señora que lo quería llevar a la escuela de Maracaneiros. Y en estas canchas entrenábamos con todas las categorías de Maracaneiros, con Raúl Salamanca. En ese tiempo pues Camilo él era jugador, pero a su vez le gustaba tapar. Y entonces Rubén lo llevó y Camilo inició como delantero. Le digo a Camilo que tapara y él me dice, no, profe, todos en la familia tapan, yo no quiero tampoco tapar. Bueno, está bien, hagamos un trato. Vas a cobrar todos los tiros libres, todos los penaltis. Y desde allá vas a ser el capitán y empezar a armar el equipo. Pero en una ocasión no llegó el arquero titular y Camilo, como le gustaba, se metió al arco. Y desde esa época el profesor Rubén lo dejó en el arco. Nos hicimos en el campo, empezamos a entrenar con él. En Chigüiros anotaba todos los goles. Le daba la potencia de sacar desde el arco y se la colocaba al delantero. Y se quedó Camilo Vargas tapando por todo lo que tenía, lo que mostraba y lo que daba en el partido. Yo a Camilo Vargas lo conozco en Maracaneiros. Se enfrenta contra mi escuela en varias oportunidades, me llama la atención por lo atrevido que era. Era un muchacho que no fallaba en ningún entrenamiento, le gustaba comer, eso sí, pero era muy juicioso y aparte de eso tenía algo que nosotros veíamos en el club entre todos, que era que él es como si hubiera nacido con eso. Sí, un talento muy propio, o sea, una cosa muy nata. Un jugador que difícilmente perdía los duelos y valoro también que una de sus debilidades era el juego aéreo y lo mejoró a través del trabajo de las personas que estaban en ese momento con la selección y hoy en día creo que es una de sus fortalezas. Uno puede decir que hay deportistas que nacen y otros que se hacen. Camilo las traía y aplicándole disciplina, trabajo, pues iba perfeccionando eso. Podía ser el rival que fuera, el rival que usted quisiera tenerle, le ponían un rival mucho más grande y con él no había problema porque él tenía una seguridad y en una posición de tanta responsabilidad como era la del arco, a pesar de que eran niños, pero se mostraba con una gran categoría. Fue una final contra Millonarios, una final de liga, y nuestro arquero se lesionó, entonces ascendieron al arquero que venía atrás. Cuando nos sale un gordito, chiquito, Camilo Vargas. Cuando lo vimos afuera, antes de empezar el partido, no le teníamos fe, no le creíamos. Ya cuando comenzó el partido, Camilo desde peladito fue una fiera para tapar. No le tenía miedo a nada, y los de Millonarios siempre eran los morochos grandes y él con toda salida. Entonces desde ahí se le vio esa seguridad en el arco y desde ahí se afianzó con nosotros. Observamos a Camilo en un Club Deportivo Maracaneiros de Raúl Salamanca. Le hicimos seguimiento y lo acercamos a la selección, donde comenzó a trabajar, a desarrollar un trabajo interesante. Hoy en día, la verdad, disfruto de verlo con Santa Fe, disfruto de verlo con la Selección Colombia, porque en algún momento la vida le dio la oportunidad a uno de ser parte de los procesos de desarrollo de él. Porque cuando chiquito me hacía reír coleras con su jugarreta. Pero ya, y hoy día sí, estoy feliz. Que Dios me lo guarde. El
gusto por el juego y el deporte en Camilo tiene razones genéticas. Sus tíos atletas y su padre y hermanos futbolistas así lo confirman. Ahí para Camilo Vargas era una responsabilidad muy alta por lo que había hecho el papá, había hecho los hermanos. El papá jugando hace muchos años Olayas, los mejores torneos de Bogotá. El hermano jugaba muy bien fútbol, se dedicó a estudiar, muy juicioso también él. Y el otro era Osvaldo ya, que le seguía. Osvaldo arquero, pues él también, pero también había la necesidad de estudiar. Le quedaba a Camilo ya con todo ese apoyo, lo que ellos no pudieron ser, pues le tocaba a Camilo y lo apoyaron. Yo jugué alrededor de unos 30 años, yo jugaba de centro delantero. Siempre esa era mi posición desde pequeño, desde los 14 años. Aquí en el barrio jugábamos con el equipo de acá de los amigos. Tuve mis pinitos siempre como arquero. Comencé en las reservas de Millonarios, estuve un tiempo. Desafortunadamente no se me dio la posibilidad. Osvaldo, él se dedicó a la universidad y no pudo. En cambio, Camilo tuvo todo para poder seguir entrenando. Él sí iba a entrenar. Él iba a entrenar siempre a Maracaneiro, entonces ahí era donde él tenía la virtud de que él entrenaba, el otro no entrenaba. Tuve la fortuna de trabajar con mi hermano cuando estuvo en Maracaneiros. Fui profesor un tiempo de él. Nos parecemos mucho en el temperamento. Somos muy temperamentales dentro de la cancha. Usted sabe que en el fútbol llegan muchos y se quedan pocos. Le inculqué y lo fundamenté mucho en los trabajos de reacción. Son lo más primordial para un arquero. Siempre bien ubicado bajo los 3 palos y sobre todo el saque. Nosotros tenemos muy buen saque. Uno siempre tiene la ilusión de que sus hijos sean mejores que el papá. Y yo siempre jugué fútbol y quería que alguno de mis hijos se diera. Y afortunadamente pues se dio. Todos los días iba y lo sacaba del colegio a las 12 y le llevaba su almuercito a veces en una coca para que él comiera muchas veces por el camino para que estuviera a la hora ya para el partido. El Liceo Parroquial San Gregorio Magno, ubicado en el barrio Ricaute de Bogotá, fue el colegio donde se graduó Camilo Vargas del bachillerato en 2005. El campeón con Santa Fe en 2012 del torneo colombiano estudió aquí durante 5 años. Camilito ingresó en el año 2001, ingresó al grado 7º de bachillerato. Yo era la encargada de seleccionar a los estudiantes, todavía lo hago. En ese entonces Camilo en la entrevista fue muy inquieto con el tema del fútbol. Hay una pregunta específica dentro de la entrevista de ingreso que es la proyección hacia el futuro. Y él tenía muy claro desde el primer momento que él quería ser futbolista. Pues en las clases no era un estudiante, digamos, aventajado en matemáticas. De pronto tenía apuntes de física, pero lo que sí se le notaba era su afición por el fútbol. Recuerdo cuando salían los chicos a descanso, pues él siempre hacía de arquero. Y él me decía que su pasión era el fútbol, pero que de todas maneras él no iba a descuidar su colegio, sus estudios, y que él tenía muy claro que tenía que seguir una carrera. Camilo fue de esos estudiantes que organizan la parte deportiva del colegio, que formaba su grupo de deporte. Los profesores y directivos del Liceo San Gregorio Magno, fundado en 1952, conscientes de lo importante que era el fútbol para Camilo, siempre lo apoyaron para que adelantara sus estudios de la mano del deporte. Camilo respondió 100% en el colegio, con trabajos, siempre respondió con sus deberes escolares. Camilo fue muy consciente de lo que él quería. Como él quería ser un buen deportista, le tocaba adaptar sus horas para la parte académica. Entonces él iba a sus ensayos y venía directamente a clases. El colegio fue bastante flexible en los horarios, por eso él llegaba con sus cartas de la liga. En ese entonces el padre Roberto Ramírez Castro, que era el rector del colegio, nos reunía al consejo académico y nos pedía por favor que le diéramos la oportunidad de cumplir con sus trabajos, con sus evaluaciones.
llegaba de sus entrenamientos y por más cansado que llegara, estaba en sus clases. Y no se valía de eso para ser mal estudiante. Se trabajaba con él a través de guías o de trabajos que suplían el tiempo en el cual él no estuvo. El grupo de él lo acogía y creo que ellos se convirtieron en ayudantes en el proceso académico. La mamá es una persona que yo destaco hoy en día porque era la que estaba de la mano con Camilo, llegaba, lo motivaba, entrega los trabajos fijos para que le puedan dar los permisos que requiere. En este colegio, donde Camilo recibió una importante formación en valores, además de dejar un grato recuerdo entre los profesores, también se convirtió en referente para los alumnos de la institución. En este momento pues estoy dictando orientación profesional a grados 11 y realmente ellos toman como ejemplo, como modelo a Camilo. Vale la pena ponerlo como referencia porque su proyecto de vida fue ser un deportista y llegar a ser el mejor. Y llegar a ser el mejor para él era llegar a la Selección Colombia. Y él demostró esto en su parte académica y en su parte deportiva. Es que yo cuando lo veo me lleno de satisfacción y alegría y de pronto hasta de orgullo pensar de que yo lo tuve en mi salón de clase y que es un ejemplo, creo que para todos los chicos de esta institución. Del Potrero al Maracaná. Un arquero bastante completo, resistencia a la velocidad, potencia, todo eso lo tiene. Imaginación, adivinar lo que va a suceder antes de que pase. Esa es una de las facultades importantísimas en un arquero. Del Potrero al Maracaná. Camilo Vargas, santafereño de corazón y por herencia familiar, hacia 2005 jugando para Maracaneiros en el popular torneo del Olaya en este campo de juego del sur de Bogotá, fue visto por Eduardo Méndez, presidente en aquel entonces de Independiente Santa Fe. Desde ese momento Camilo se vinculó al equipo del que es hincha. Llegó al equipo de sus amores. Camilo llegó a Santa Fe como a los 15 años. Lo vieron en el Olaya una vez que Maracaneiros estaba jugando y el arquero seleccionó y llegó Camilo al arco. Yo acostumbraba a ir a ver diferentes partidos de equipos en Bogotá y en alguna oportunidad me acompañó Héctor Fabio Báez, que en su momento era el gerente deportivo, y nos gustó Camilo, la forma, le dimos condiciones. Buscamos el acercamiento con Raúl Salamanca, el dueño de Maracaneiros, y le planteamos que nos gustaría llevar al jugador a Santa Fe. Y es que jugar el torneo del Olaya marca diferencia. A él le sirvió mucho haber jugado el Olaya, que ya vaya el presidente del Independiente Santa Fe y lo tenga en cuenta, fue vital. Y llegamos a un acuerdo de comprarle un buen porcentaje que hoy en día pertenece a Santa Fe. A sus 15 años, Camilo llega a las divisiones menores de Independiente Santa Fe. Allí fortalece sus cualidades bajo los tres palos, gracias a que contó con maestros como el legendario portero Luis Jerónimo López, quien fue campeón con Millonarios y Santa Fe en la década del 70. Llego a Santa Fe, que me llama a trabajar el doctor Méndez, y comienzo con las inferiores, donde ahí vuelvo a encontrar a Camilo. El profesor Luis Jerónimo López sí tuvo ese ojo para mirar ese potencial y empezar a desarrollar en él toda una cantidad de condiciones que empezaron por colocarlo en su estado óptimo a nivel físico. Lo llevo donde un médico especialista, hace el médico un tratamiento, él hace un tremendo sacrificio para bajar de peso, lo logra, llega a 80 kilos y ahí lo subimos. Yo paso al equipo profesional con Pedro Sarmiento, que llega como técnico, me invita a trabajar con él en el fútbol profesional manejando los arqueros y me pregunta a qué arquero de inferiores podemos subir y subimos a Camilo. Anduvo de una manera brillante, trabajó durísimo. Y ya lo vio el profesor Pedro Sarmiento y lo llamó y le dijo, ¿es que usted no quiere ser profesional? Le dijo, sí, dijo, pero es que usted está muy gordo. Y en ese momento estaba el profesor, estaba Calimenio Preciado,
el jugador David Montoya y Camilo eran los más obesos del equipo, y en ese momento llamó al preparador físico y le preguntó que en cuánto tiempo podía tener estos jugadores para que se pusieran a disposición de la profesional. Fue cuando subieron a Camilo ya a la profesional, teniendo 16 años. Y mientras los demás estaban haciendo espacio reducido, por decir algo, él tenía que estar trotando. Cada vez que llegaba tenía que trotar 35 minutos y cuando todos nos íbamos tenía que quedarse a trotar otros 35 minutos. Y así todos los días, hasta que logró llegar al peso ideal de él. Y cuando ya estuvo en su peso ideal, él tiene una facultad tremenda también para volar. Pienso que llegó a su punto mayor. La constancia, perseverancia y amor que Camilo siempre ha mostrado para el fútbol obtuvieron su premio cuando el 11 de marzo de 2007 debutó profesionalmente con Santa Fe. En un juego disputado en el estadio de Techo ante La Equidad, Camilo entró a los 80 minutos de partido para reemplazar al expulsado Óscar Castro. Estábamos en un partido en el estadio de Techo, estaba jugando Santa Fe La Equidad. En ese momento el arquero Óscar Castro cometió una falta y fue expulsado. Y en ese momento Camilo entró a debutar y le fue muy bien. Faltando 5 fechas para terminar el torneo del 2007, Castro era el arquero, un uruguayo. El club decide cancelar el contrato de él y Pedro, hablamos con Sarmiento y los pusimos de acuerdo en que el chico estaba para ponerlo a jugar. Y jugó los últimos 5 partidos del campeonato y le fue muy bien. Y de ahí para adelante ya tuvo confianza. En el momento de tener un primer contacto con él dentro del equipo profesional, que él debería ser arquero titular de Santa Fe. Una decisión que cuesta en atención a que un hombre como Julio Agustín era el titular, referente, ícono, pero creía que definitivamente Camilo, por sus condiciones, por su temperamento, por su personalidad, era el momento que tenía que asumir esa posición y pues con la satisfacción que desde el primer momento que asume su posición como arquero titular no ha dejado duda y hoy pues con mucha satisfacción como parte de la Selección Colombia. Ese atrevimiento que destacan sus entrenadores de infancia se dejó ver en el profesionalismo cuando en este arco, el 23 de noviembre de 2011, Camilo en los últimos minutos de un clásico ante Millonarios marcó el gol de la victoria para Santa Fe, convirtiendo esa en una tarde inolvidable para la familia cardenal. Nosotros estábamos en el estadio con mi señora, estaba más o menos, era minuto 91, cuando él se subió a cabecear y en ese momento cobró. Omar Pérez fue el cobrador y Camilo se levantó bien y cabeceó y Nelson Ramos no la vio. Creo que ganamos 1-0 ese partido y era para clasificar. Y no, alegría, mi señora no creía que él había hecho ese gol, pero se dio. Él hacía cosas fuera de su arco que eran muy especiales para nosotros, lo que él hacía. Cuando él le hace el gol a Millonarios, ahora siendo profesional, me recordó que él ya lo había hecho en una oportunidad, en un torneo que tuvimos nosotros en un cruzado por allá en Liga. Y él me dice, profe, déjeme subir. Y efectivamente él hace el mismo gesto que hace ahí contra Santa Fe, ese mismo gesto lo hizo ahí. Es un muy buen recuerdo para nosotros que él haya hecho ese gol de cabeza. El premio para una familia unida y comprometida con aportar en el cumplimiento del sueño de uno de sus integrantes no podría ser distinto que el título de un campeonato de fútbol profesional. Así fue para la familia Vargas Gil, cuando Camilo aquí en el Campín logró hacer parte del Independiente Santa Fe, campeón de Colombia en el primer semestre de 2012, después de 37 años de una larga espera. Eso es una felicidad inmensa,
Nosotros estábamos en el Campín y no lo creíamos porque llegar a esa instancia y Camilo tan joven, tenía 23 años y un arquero con 23 años es muy joven y él era el que estaba en el arco del campeón colombiano. Yo tuve la oportunidad de celebrar en ese momento con él allá abajo en la cancha. Es algo verdad único, ver la felicidad reflejada en él. Quienes conocen la trayectoria de Camilo desde su infancia consideran que el siguiente paso que debe dar el portero cardenal para seguir creciendo futbolísticamente está más allá de las fronteras colombianas. Yo creo que aquí en Colombia ya tiene un nivel de desarrollo importante, se ha consolidado de manera positiva. Su paso por la selección nacional le exigen a él para continuar ese desarrollo deportivo, ir al fútbol internacional. Él tiene que salir al extranjero, no sé si Argentina, México, Europa, pero para poder llegar al nivel de un Córdoba, de un Calero, de Farid, tiene que salir al extranjero. Estando acá solo en Colombia, ahí terminará su punto. Esta fue parte de la historia de Camilo Vargas, el arquero cardenal, el joven bogotano, el hombre de familia. Esto fue del Potrero al Maracaná. Él a esta edad que tiene y en este gremio que está, hasta aquí va bien. Fue progresando en el fútbol, fue progresando y vive donde está hoy. Y hoy en día está donde está porque ha sabido valorar las cosas, porque ha venido de abajo, porque ha venido trabajando. Se siente uno súper orgulloso de verlo triunfar, aparte de verlo cómo empezó, ¿no? Porque él no empezó con comodidades. Hay que hacer sacrificios en la vida para estar donde está hoy en día. Lo que Camilo haga y lo que siga avanzando en su vida como deportista lo debe a los valores inculcados, la puntualidad, la responsabilidad, el respeto, el sentido de pertenencia y la lealtad. Para mí el momento más grato es cuando lo llamaron a la selección Colombia Mayores. Eso sí es la alegría más grande que ha tenido nuestra familia, porque es el pago al esfuerzo que él ha tenido, a su dedicación, al trabajo. Felicidad.